Que está en este lugar. ¿Cuántos se gozan en esta noche? Amén. Esta noche maravillosa que el Señor nos permite disfrutar. Toda la gloria para Dios. Bueno, mis hermanos queridos, entonces, amada iglesia, esta noche vamos a permitir que sea Dios hablando a nuestra vida. Amén. ¿Cuántos están dispuestos para que sea Dios hablando a nuestra vida? Amén. Amén. Me gozo y me alegro mucho en verles en esta noche, que podamos compartir de su presencia. Amén. La presencia del Rey de Reyes, Señor de Señores. Vamos a presentarnos delante de Él nuevamente. Padre, aquí estamos, Espíritu Santo de Dios. Aquí nos presentamos, Rey de los cielos. Te adoramos, te exaltamos, porque no hay nadie como tú, Señor. Y delante de tu presencia venimos, Espíritu Santo de Dios, entregándote esta noche, Señor, para que seas tú, Espíritu Santo de Dios, hablándonos, Padre, a cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Bendice la vida de los hermanos que aquí están, Señor, y los que no pudieron venir. Tú conoces, Señor, la mente y el corazón de cada uno de ellos, Padre. Glorifícate en sus vidas, conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, entonces, antes de continuar, quiero compartirles algo muy importante. Hace aproximadamente 15 días, en el trabajo, la señora que es la encargada de los servicios generales de la empresa, pues la que hace el aseo, la que comparte los tintos, la señora del aseo, ella es muy amigable con todo el mundo, ¿cierto? Con todos los de la empresa. Es una señora que todos los de la empresa le tienen mucho cariño. Pero resulta y sucede que hace un tiempo para acá ya viene manifestando ciertos quebrantos de salud, y todos los días nos venía sirviendo tintos y nos venía sirviendo a todos los compañeros de la oficina, pero ya cada vez que servía un tinto traía una queja diferente sobre su estado de salud, y todos los días se quejaba y se quejaba y se quejaba, ¿cierto? Y resulta y sucede que yo en medio de yo le he compartido allá del Señor. Yo sé que Dios en algún momento hará su obra. Amén. Pero el Señor me llevó a reflexionar día a día cada vez que yo la escuchaba a ella, y me llevó a reflexionar en quién está escuchando la queja de ella, ¿cierto? Y en pocas palabras me llevó a reflexionar a mi vida y a meditar quién escucha mi queja, ¿cierto? Entonces, en esta noche, el tema de esta noche lo he titulado de la siguiente manera, y se los voy a compartir para que todos lo podamos tener. ¿Cómo se llama el título esta noche? ¿Quién escucha mi queja? ¿Quién escucha mis quejas? ¿Sí? ¿Quién está escuchando nuestras quejas? Todos, aquí los que estamos en este lugar, todos tenemos peticiones al Señor, ¿cierto? Todos tenemos algo que necesitamos de parte de Dios, aparte de su salvación. Hay algo que queremos que Dios materialice en nuestras vidas, ¿cierto? Sea económico, sea en el área de la salud, en cualquier área de nuestra vida. Nosotros tenemos una queja, o tenemos muchas quejas, pero ¿quién está escuchando nuestras quejas? Amén. Eso es lo que hoy el Señor quiere que desarrollemos en esta noche. Amén. Amén, amén. Porque es que muchas veces, y lo vamos a ver más en adelante, nos estamos encontrando en una vida cristiana en la que nuestras quejas las estamos compartiendo con los que nos rodean, y no las estamos llevando al que realmente debemos de acudir. Amén, amén, así es. Entonces, les voy a invitar a que vamos al libro de los Salmos, capítulo 142. Y esta noche vamos a meditar a través de un gran ejemplo que es el rey David. Salmo 142, cuando lo encuentre me responde con un amén, gloria a Dios, para saber que están ahí. Amén, amén. Los que tengan el celular pueden encender, ojalá no se les descargue. Gloria a Dios. Salmo 142, amén. Amén. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, con la dirección de ¿quién? Amén. Dice la palabra de Dios, Salmo 142. Solo vamos a leer los dos primeros versículos. Dice la palabra de Dios: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz
pediré a Jehová misericordia. Versículo 2, delante de él expondré mi qué. Mi queja. Delante de él manifestaré mi qué. Mi angustia. Vamos a dejarlo ahí. ¿Alguno tiene otra versión de pronto? Todos están en la Reina Valera. Bueno, gloria a Dios. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Entonces resulta y sucede que en el transcurso de la semana me reservo el nombre de la persona. Ella venía, nos traía el café, muchachos, buenos días. Ay, hoy amanecí con estos dolores, hoy amanecí así, asá. Todos los días es el mismo disco, ¿cierto? Entonces el Señor me lleva a reflexionar porque ella, ¿a quién está llevando su queja? Se la está llevando un ser humano igual a ella, y no se la está llevando el que puede traer su solución. Amén. Esta noche vamos a reflexionar en eso. Y a manera de introducción quiero que miremos primero 3 preguntas muy importantes. En este texto del 142, el Salmo 142, la primera pregunta es: ¿quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? El rey David, ¿sí? El rey David escribió esta porción del 142. ¿Cuándo lo escribió? Les voy a compartir. ¿Cuándo lo escribió? Probablemente mientras él huía de Saúl, que Saúl lo estaba persiguiendo para matar, ¿sí? Entonces se dice, o según la historia, el rey David se encontraba escondido en una cueva, ¿cierto? En una cueva, escondiéndose ¿de quién? De Saúl, que lo estaba buscando para matar. Entonces en ese momento fue que David escribió este salmo. Ahora, David había sido ungido rey, ¿sí? Él tenía una promesa. David tenía una promesa. David tenía un llamado, pero estaba viviendo una persecución. Amén. Yo sé que aquí en esta noche hay muchos que tienen promesa y tienen llamado. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que tienen un llamado y una promesa del Señor? Amén. Pero hay momentos en los que vamos a vivir persecución, o estamos viviendo persecución, ¿sí? Y aquí encontramos una enseñanza muy bonita, o yo he podido encontrar una enseñanza muy bonita que quiero compartirles. Y es que tener promesas de Dios no significa estar libre de sufrimiento, iglesia. Amén. David tenía una promesa y tenía un llamado, pero miren que no estaba libre de sufrir, ¿sí? Ahora, ¿qué significa exponer mi queja? ¿Sí? ¿Qué significa exponer mi queja? La palabra en el original hebreo, estuve consultando en el original hebreo, exponer mi queja no se refiere como a una murmuración pecaminosa, sino que se refiere a presentar una preocupación o una carga o una lamentación delante de Dios. Eso es cuando si yo vamos a exponer nuestra queja, es que usted y yo nos estamos acercando delante de Dios a presentar una preocupación interna de nosotros o una carga que cada uno de nosotros tengamos, ¿sí? Ahora, David no está pecando al hablar de su dolor, ¿sí? David no está cometiendo error al hablar de su dolor. Está llevando su dolor al lugar correcto. Amén. David está llevando su dolor ¿a dónde? Al lugar ¿qué? Correcto. Y es ahí donde yo decía, o yo me preguntaba, ella por qué trae su queja al lugar incorrecto, ¿cierto? Ahora, acá hay una diferencia enorme entre lo que es murmurar contra Dios y lamentarse delante de Dios, ¿sí? Y ahorita les voy a decir por qué. Toda la literatura de los salmos, si usted se pone a ver o a analizar un poco, casi la mayoría de los salmos demuestra que Dios permite que sus hijos expresen su aflicción delante de Él, porque todo el tiempo el rey David expresaba su aflicción.
no todos los salmos los escribió el rey David, ¿sí? Hay unos salmos que los escribieron otras personas, pero muchos de ellos, ustedes se ponen a ver, ellos expresan su dolor, su angustia, ¿sí? Y todas las llevan ¿a dónde? Al Señor. Amén. Eso es lo primero que tenemos que observar. Y ahora les voy a llevar a través de hoy unos puntos que he desarrollado a analizar lo que el rey David, o mejor dicho, lo que el Señor a través del rey David quiere enseñarnos en esta noche, mis hermanos. Y recuerden que hoy tenemos que entender que el que debe escuchar nuestras quejas es el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Porque Él es el único que tiene la última palabra para tu vida y para mi vida. Amén. Primer punto. Dios es el destinatario legítimo de nuestras quejas. Amén. Dios es que el destinatario que legítimo de nuestras quejas. Miren lo que dice el Salmo 142, versículo 2. Dice, delante de Él expondré mi qué. ¿Delante de quién? De Él, Jehová. Observe algo muy importante, iglesia. Delante de Él. Aquí el rey David no está diciendo, porque ya el rey David era rey, él no está diciendo delante de mis soldados, o él no está diciendo delante de mis amigos, o él no está diciendo delante de mis familiares, o delante de mi mujer. Él está diciendo delante de Él. ¿Delante de quién? De Él. Por eso Dios debe ser el destinatario legítimo de nuestras quejas. Iglesia, aquí si usted observa el versículo, ahí esa palabra delante de Él se repite dos veces. Dice, delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi qué, angustia. La repite dos veces el rey David. La repetición de la expresión delante de Él es enfática, iglesia. ¿Por qué? David está resaltando la dirección de su oración. O sea, ¿a quién iba su oración y su petición? A Él, a Dios. Ahora, no está enfatizando el problema. David no está enfatizando el problema, porque David no está repitiendo la queja ni está repitiendo la angustia. Él está repitiendo que delante de Él viene Él a traer su queja, ¿cierto? Entonces, muchas veces el problema no es que hablemos. El problema no, o la dificultad no es que usted y yo hablemos. El problema es con quién hablamos primero. Entonces, yo observaba que la compañera del trabajo, el problema no tanto era que ella lo compartiera y lo divulgara. El problema era que ella no lo estaba llevando primero al que debía llevarlo. Amén. Aquí dice en esta, expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. Expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. Yo observé que en esa versión decía todos, no algunos, no unos sí, otros no, todos los problemas los traía al Señor. Entonces, muchas veces, recuerden, el problema no va a ser que usted y yo hablemos o compartamos. El problema va a ser a quién le lleva usted primero esa queja, ¿sí? ¿Se la está llevando primero a su familiar que a Dios? ¿O se la está llevando primero a sus amigos que a Dios? En nuestra vida cristiana todo debe ser primero Dios, ¿sí? Iglesia, cuando observamos la vida de Jesús, vemos constantemente que Jesús acudía ¿a quién? Al Padre. Todo el tiempo Jesús acudía ¿a quién? Al Padre. Al Padre. Si ustedes observan, esto para que se los dejo, para que cada uno de sus estudios personales lo observen. Si ustedes ven en Lucas, vemos que repetidamente vemos a Jesús retirándose a orar constantemente. En el libro de Lucas usted ve que Jesús se está retirando ¿a qué? A orar, se está alejando a orar, a buscar ¿qué? Intimidad, todo el tiempo.
La dependencia del Padre era una característica constante en el ministerio de Jesús. Amén. Lo mismo debe ser para nosotros, iglesia. Amén. Tomemos esto como ejemplo. Así como Jesús constantemente buscaba la dependencia del Padre, usted y yo tenemos que buscar hoy la dependencia de nuestro Padre Dios. Amén. Amén. Así es. Si el Hijo perfecto buscaba al Padre en medio de la presión social y todo lo que vivía Jesús, ¿cuánto más nosotros, iglesia? Amén. Así es. Eso es algo importante que usted y yo tenemos que cuestionarnos. Si Jesús, el Todopoderoso, el Dios hecho carne aquí en la tierra, que vino por usted y por mí, si Él en medio de toda la presión social, todos los ataques, todo lo que vivía, Él constantemente vivía buscando la dependencia del Padre, ¿cuánto más usted y yo, que somos simples mortales, iglesia? Amén. Amén. Entonces, este primer punto nos debe de llevar a reflexionar en esto, de que Dios es el destinatario legítimo de nuestras quejas. Amén. Amén. Recuerden esto, mis hermanos queridos. Segundo punto, los hombres tienen compasión limitada, pero Dios tiene misericordia infinita. Amén. 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 Los hombres tienen una compasión ¿qué? Limitada, pero Dios tiene misericordia ¿qué? Infinita. Y miremos el versículo 1 del Salmo 142. Miren lo que dice la palabra de Dios. Con mi voz clamaré ¿a quién? A Jehová. Con mi voz clamaré ¿a quién? A Jehová. A Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Miren esta segunda parte del versículo que escribe el rey David. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Por eso digo que Dios tiene misericordia infinita. Los hombres, todos nosotros, tenemos como una compasión limitada. Aquí David no pide primero justicia, ¿sí? Porque recuerde que David estaba viviendo un momento de persecución, en la que su vida estaba corriendo peligro. Y David aquí no está pidiendo justicia. Primero no se acercó a Jehová a pedir justicia, porque él en su humanidad pudo haberse acercado lleno de miedo. Señor, haz justicia, corta la vida de Saúl, no sé, cualquier cosa que se nos venga a la mente. Pero David está pidiendo ¿qué? Misericordia. Pide misericordia. ¿Por qué? Porque él entiende, mis hermanos, que su necesidad más profunda no es simplemente escapar de Saúl. David, por eso es tan bonito saber que Dios consideraba que David tenía un corazón perfecto, conforme al de Jehová, ¿cierto? Porque David entendía que su necesidad más profunda no era el huir o escapar de Saúl. ¿Sabe cuál era la necesidad más profunda del rey David? Es la gracia de Dios, iglesia. Amén. Amén. El querer tener la gracia de Dios. Amén. Así es. Y muchas veces pensamos que nuestro mayor problema es la circunstancia, lo que estamos viviendo, pronto la economía. Hablando en temas económicos, hay veces creemos que porque de pronto tengamos problemas económicos es nuestra mayor angustia o nuestro mayor problema en estos momentos. Y si hablo de lo económico, es muchas veces cuando nos vemos apretados económicamente es por nuestra misma mal manejo de las finanzas, ¿sí? Ahora, en el ámbito de la salud, muchas veces creemos que nuestro mayor problema es los quebrantos de salud que estamos viviendo. Pues que muchas veces nosotros mismos no cuidamos nuestro cuerpo, no lo alimentamos como lo debemos de alimentar, ¿sí? Entonces muchas veces pensamos que nuestro mayor problema son las circunstancias, pero la palabra de Dios, iglesia, enseña que nuestra mayor necesidad siempre será Dios mismo. Amén. Amén. Nuestra mayor necesidad, por encima de lo económico, por encima de la salud, por encima de cualquier problema, tiene que ser Dios mismo. Amén. Amén. Si yo tengo que salir de este lugar pensando en que nuestra mayor necesidad debe ser Dios mismo. Mire, si la iglesia de hoy entendiera que su mayor necesidad sería Dios mismo, ese lugar estaría a reventar, iglesia. Así es. Amén.
Mire, esta parte de con mi voz pediré a Jehová misericordia. Aquí yo encuentro una conexión muy bonita con Cristo. Mire, ¿por qué? La misericordia divina alcanza su máxima expresión en la cruz, ¿sí? Eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. La cruz nos enseña que Dios no solamente escucha el sufrimiento, Dios entra en el sufrimiento. Amén. Cristo sufrió. Recuerda que Cristo sufrió. Amén. Cristo fue rechazado. Todos pudimos ver que Cristo fue rechazado. Cristo fue abandonado. Cristo fue perseguido. Pero eso puede compadecerse perfectamente de nosotros. Porque al fin de todo esto, iglesia, Cristo, hasta el final, Él buscó siempre que entregarle todo a quién, a Dios, al Padre, ¿sí? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras en la cruz? Que se haga su qué, su voluntad, ¿cierto? Ahora, tercer punto. Dios escucha cuando nadie más escucha. Amén. ¿Dios qué? Escucha cuando nadie más escucha. Dios escucha cuando nadie más qué? Escucha. Y aquí quiero llevarles al versículo 4 del Salmo 142. Miren lo que dice la palabra de Dios. Versículo 4. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien quiera ¿qué? Conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide ¿de qué? De mi vida. Miren lo que dice el rey David. Miren esas palabras. ¿Le leo esto acá? Sí, por favor. Aquí está, me dice: busco a alguien que venga a ayudarme, pero a nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará. A nadie le importa un bledo lo que me pasa. Tremendo. A nadie le importa un bledo lo que le sucede a él. O sea, lo que me pasa. Tremendas esas palabras, ¿cierto? O sea, no tengo refugio ni hay quien cuide de mí en esta versión. Entonces, ese tercer punto lo he titulado así: Dios escucha cuando nadie más que escucha. ¿Cuál es el contexto de esto, mis hermanos? Este verso. David estaba describiendo una profunda soledad que estaba viviendo, ¿cierto? En medio de esa persecución y de esconderse de Saúl. Mire, no habla solamente del peligro físico. David no nos está hablando solamente de lo que estaba ocurriendo por correrle a Saúl. Aquí habla del abandono emocional que estaba viviendo él, ¿sí? Y él está diciendo: no tengo a nadie. Dice el versículo: no tengo refugio, ni hay quien cuide de mí, de mi vida. En pocas palabras, no tengo a nadie. Estuve observando, tratando de observar en el original hebreo que quería decirnos el rey David a través de esa frase. Y encontré que esto comunica una ausencia total del apoyo humano, ¿sí? Es lo que el rey David quería expresar. Desde lo más profundo de su corazón había una ausencia total del apoyo humano. No tenía quien le apoyara, no tenía quien lo cuidara, no tenía quien lo protegiera. Entonces David llega al punto donde descubre una verdad muy importante aquí, que esta noche la he podido percibir para compartírselas a mis hermanos. Es que cuando desaparecen los recursos humanos, Dios sigue presente. Amén. Amén. Cuando desaparecen los recursos humanos, Dios sigue ¿qué? Presente. Y eso estoy yo llenarnos de gozo y alegría. Amén. Amén. Muchos creyentes llegan a la oración solo después de que todos los demás le fallan. Y eso es un grave problema. Muchos hijos de Dios, cristianos, se llegan a la oración solamente después, cuando ya agotan todo el recurso humano.
David aprende que Dios no debe ser el último recurso, iglesia. Así mismo como David lo observó, nosotros tenemos que observarlo en esta noche. Dios no debe ser el último recurso de nuestra vida, de nuestras quejas. Dios debe ser el primero. Amén. Amén. El primer recurso. Entonces, ese debe ser el primer refugio, Dios. A Él es el que usted y yo tenemos que llevar todas nuestras nuestras quejas. Cuarto punto, dice Cristo es el ejemplo supremo de presentar la angustia al Padre. Y aquí quiero llevarles rápidamente, no vamos allá a leerles, pero para que recuerden. Recuerda lo que sucedió en Mateo 26, Getsemaní, todo lo que vivió Jesús en Getsemaní. ¿Sí? Aquí volvemos nuevamente al mayor ejemplo que tenemos nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mire, Jesús sabía exactamente lo que venía y lo que iba a suceder en Getsemaní. La cruz. ¿Qué más iba a vivir allá? La ira divina. ¿Qué más vivió Jesús en el Getsemaní? Humillaciones, el abandono. ¿Qué más? Desprecio. ¿Qué más vivió Jesús en el Getsemaní? Soledad, ataques, dolor, la muerte, ¿cierto? La muerte. Y aún así Jesús, ¿a quién acudió? Al Padre. Aún así Jesús acudió al Padre. Observemos el contraste de lo que sucede en toda la historia de la humanidad. Adán corrió de Dios después de haber ¿qué? Pecado. ¿Cierto? Sí. Adán corrió de Dios después de haber ¿qué? Pero Cristo corrió hacia Dios antes de la muerte, antes de la cruz. ¿Sí ven el contraste tan maravilloso? El ser humano, todo el tiempo vamos a correr de Dios después de haber pecado. Pero Cristo corrió hacia Dios antes de ser ¿qué? Crucificado. Amén. Entonces, la madurez espiritual no se mide por cuánto usted y yo ocultamos nuestro dolor, iglesia. ¿Sí? Se mide por cuánto usted y yo llevamos nuestro dolor al Padre. Amén. Amén. La invitación es que esta noche usted y yo llevemos nuestras angustias, nuestro dolor ¿a quién? Al Padre. Amén. Quinto punto, rápidamente, tiempo apremia. Dice, la oración no siempre cambia la circunstancia, pero siempre transforma al creyente. Amén. Amén. La oración no siempre cambia la circunstancia, pero sí transforma ¿a quién? Al creyente. Al creyente. Y al final del Salmo 142, David sigue en la cueva. Y mire lo que dice el versículo 7. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre, me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Hasta aquí, hasta ese versículo, último versículo del Salmo 142, David sigue en la cueva, David sigue oculto. ¿Sí? Entonces, la situación externa no va a cambiar inmediatamente, mis hermanos, muchas veces. Nuestras quejas, nuestras preocupaciones, de lo que sea, muchas veces, en algunos casos, no va a cambiar instantáneamente o inmediatamente. Amén. Pero sí la perspectiva nuestra va a cambiar frente a esas circunstancias, Amén. que es otra cosa totalmente diferente. Amén. Y observemos el cambio. Comienza hablando de angustia. David comienza hablando de ¿qué? De angustia. Pero termina hablando de ¿qué? Confianza. David comienza hablando de ¿qué? De angustias, pero termina hablando de confianza. ¿Y qué ocurrió aquí? Ocurrió, iglesia, de que la presencia de Dios intervino en su corazón. Amén. Cuando usted y yo nuestras quejas las llevamos primero a Dios, la presencia de Dios va a intervenir en nuestro corazón. La cueva seguía allá. David seguía en la cueva. Saúl seguía ahí buscando a David. Pero los problemas también seguían ahí. Pero David ya no era el mismo hombre. David ya no era ¿qué? El mismo hombre.
Y muchas veces Dios obra primero en nosotros antes de obrar alrededor de nosotros. Por eso les digo que muchas veces no es instantánea la solución o no es de inmediato, porque muchas veces Dios primero necesita obrar en nosotros antes de obrar en lo que está alrededor de nosotros. Amén. Iglesia, en conclusión a este mensaje esta noche, amados hermanos, salgamos de este lugar recordando y compartamos esto que hoy Dios nos ha traído a colación a nuestra mente, de que nuestras quejas deben de ser escuchadas primeramente por Dios. Primeramente por Dios. De ahí en adelante, lo demás, si usted lo quiere compartir, compártalo, no hay ningún problema. Necesitamos orar unos por otros, pero primero a Dios. No busquemos como último recurso a Dios, busquemos como primero y único recurso a Dios. Amén. Amén. Recuerde que la presencia de Dios intervino en el corazón de David porque él primero acudió a él. Conclusión, mis hermanos, ¿por qué podemos llevar nuestras quejas a Dios? Porque tenemos un mediador perfecto. Jesucristo conoce el rechazo de cada uno de nosotros. Amén. Jesucristo conoce cuál ha sido la traición que tal vez han traído hacia nosotros. Jesucristo sabe cuál ha sido el abandono que tal vez hemos tenido nosotros. Jesucristo sabe cuál ha sido esa injusticia que usted y yo hemos vivido. Jesucristo conoce el sufrimiento de cada uno de nosotros. Amén. Y hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Entonces, por eso, como creyentes, nunca oremos solo. Cada súplica que usted y yo tengamos, llevémosla al Padre a través del Hijo. Amén. Amén. Iglesia, cada lágrima que usted y yo hemos llegado a derramar, Jesús la ha visto, Dios la ha visto. Cada carga es conocida por Él. Amén. Cada queja que usted y yo presentamos correctamente encuentra al oído atento de Jesús para cada uno de nosotros. Por eso, en esta noche la invitación es que de aquí en adelante nuestras quejas las expongamos a Dios. Amén. Amén. Y así, un día usted y yo, como el rey David, terminó diciendo: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre, me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Amén. Dios nos será de propicio a cada uno de los que estamos en este lugar. Amén. Entonces, esta noche, esta reflexión de la palabra de Dios nos lleve a entender que quien va a escuchar nuestras quejas primero va a ser el Señor nuestro poderoso. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a orar a Dios.